noches a todos mis queridos hermanos. Qué bueno es verle nuevamente, como cada viernes, compartir el estudio de Filemón. Estamos hablando acerca de las relaciones los unos con los otros y ya hemos avanzado bastante en esta pequeña carta. Hoy día nos corresponde la porción bíblica del versículo 8 en adelante. Y vamos a estar considerando desde ahí, ya hemos dicho bastantes cosas en cuanto a las estrategias que nuestro querido Pablo está utilizando para ser un pacificador y cómo él está mediando en esta situación, en este problema, entre dos cristianos que eran familiares, que en un tiempo fueron esclavo y amo, ahora su vínculo, su relación también es espiritual y Pablo está ayudándolos a poder solucionar un problema del pasado. Habíamos dicho en la clase pasada, la estrategia de Pablo, comenzar primero de lo positivo a lo negativo. Si quieres hacer algo bueno en poder sanar tus relaciones, el poder vivir de una manera sana, correcta, amigable, armónica, lo primero que debemos hacer siempre, enfócate en lo positivo y vas a ver que vamos a estar más preparados para poder corregir, exhortar, aconsejar, amonestar en cuanto a lo negativo. Otra cosa que estamos acá también, Pablo destacó lo positivo de, en este caso, de Filemón, pero fíjese muy bien, ahora ya Pablo va al argumento. Como decíamos en la clase pasada, ya Pablo haciendo el nanay, ya Pablo haciendo el cariñito, ya Pablo en este caso cuidando y usando las palabras correctas, el tacto correcto, el toque necesario. Ahora Pablo va a desarrollar más abundantemente su argumento y comienza diciéndonos allí en Filemón capítulo 1, versículo 8, por lo cual, dice la palabra, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Nota muy bien que cuando se trata de las relaciones, cuando se trata del perdón, cuando se trata de la reconciliación, Pablo entiende una gran verdad. Pablo lo reconoce. Yo tengo mucha libertad. Yo podría mandarte. Recuerda que Pablo es un hombre inspirado. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Pablo es un hombre respetado por mucha gente. Pablo es un hombre muy respetado por mucha gente. Pero aún así, Pablo no se aprovecha de su posición y tal vez alguien se preguntaría, ¿por qué Pablo no le manda? ¿Por qué Pablo no le impone? ¿Por qué Pablo no lo obliga? ¿Por qué Pablo no le dice, es una orden y es la voluntad del Señor y la palabra dice tanto y aquello y aquí y tú tienes que recibir a Onésimo y este problema se tiene que solucionar? ¿Por qué Pablo apela al ruego? Esa es mi primera reflexión que quiero que meditemos, mis queridos hermanos. ¿Por qué Pablo dice que aunque él tiene todo el derecho, aunque él tiene mucha libertad para pedirle por la relación, por el vínculo y obviamente por su posición apostólica, más bien, dice el versículo, te ruego por amor? ¿Por qué Pablo ruega y no manda? Y aquí hay una segunda gran verdad, que debemos establecer cuando se trata de ser pacificadores, de poder tener relaciones sanas y saludables en la vida. Cuando se trata de las relaciones, mi hermano, cuando se trata de los unos a los otros, cuando se trata de los vínculos, el Señor siempre ha querido que esto sea voluntario. El Señor siempre ha querido que sea de disposición, no que sea por obligación. Alguien dijo por ahí, amor por obligación, amor que se obliga, realmente no es amor. Perdón que se obliga, realmente no es perdón. Reconciliación que se obliga, realmente no es reconciliación. Pablo sabe eso. Y Pablo sabe de que cuando se trata de reconciliar el uno con el otro, de poder solucionar este problema, Pablo apela, ruega, no exige, no demanda, no obliga,
Pablo pide esto como un favor, como un ruego, pero sobre todo Pablo apela al sentimiento cristiano más importante de todos. ¿Cuál es el sentimiento cristiano más importante de todo? ¿Cuál es la señal, el sello que muestra realmente de que nosotros somos cristianos? Ya lo dice Juan, capítulo 13, versículo 33, 34, cuando nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. El amor, el vínculo perfecto. El amor, como dice Pedro también, que cubrirá multitud de pecados. Más bien te ruego por amor. Lo que Pablo va a hacer por Onésimo, lo que Pablo le va a decir y transmitir a Filemón es un ruego de amor. Qué lindo es Pablo, pudiendo obligar, pudiendo imponer, pudiendo, como diríamos en mi país, pudiendo ponerle toda la caballería encima o poniéndole toda la jineta por delante. Mira, yo soy Pablo, yo mando aquí, yo soy apóstol, yo hablo inspirado. Pero Pablo nunca va a apelar a su posición para poder ganar el corazón de otro. Pablo va a apelar al amor. Y note, segundo paso de la estrategia para poder solucionar. No solamente debemos preocuparnos de ir de lo positivo a lo negativo, sino también tenemos que darnos cuenta que debemos ir de lo voluntario. Lo voluntario. Pablo no impone, Pablo ruega, Pablo no exige, Pablo suplica, Pablo quiere ver la disposición de Filemón. Pablo quiere ganarse el corazón por amor de este cristiano herido. Ponte en los zapatos de Filemón. Tiene que haber sido duro. No sé si usted en la vida ha recibido agravios. No sé si usted en la vida ha sido defraudado al mismo nivel que lo fue Filemón. Debió ser difícil. Debió ser duro. Debió en este caso ser muy complicado encontrarse de frente en la puerta de tu hogar a la persona que te había hecho tanto daño. Por eso Pablo entiende que este perdón, esta reconciliación, esta paz los unos con los otros no va a surgir del mandamiento o la imposición, sino que va a surgir de relaciones sanas, de un corazón sanado, de un corazón correcto, de un corazón que ama. Pablo apela al sentimiento correcto. Más bien, te ruego por amor. Y dice el verso, siendo como soy. Pablo, ya anciano. Imagínate todo esto, un abuelito, un ancianito. Ya Pablo estaba deteriorado, tantas luchas por el evangelio, más de 30 años de ministerio, han dejado una huella en la vida de este hombre. ¿Cuál es su condición? Anciano. ¿Cuál es su condición? Prisionero. ¿Habrá querido apelar a la emotividad, Pablo? Concédeme este favor, por favor. Te lo ruego, te lo suplico. Ya soy un abuelito, estoy preso, estoy sufriendo. Ayúdame en esta situación. No quiero verte enojado con Onésimo. No quiero ver a Filemón enojado. Quiero que haya paz. Qué lindo es como es Pablo. Se está poniendo en medio de dos. Y el único propósito que Pablo tiene es de que nuestros hermanitos puedan andar en paz, puedan vivir en paz. Eso es lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, los pacificadores, los hombres que hacen la paz. Esos serán llamados hijos de Dios. Y nuevamente Pablo lo va a decir, versículo 10, para que no nos quede duda de que lo que Pablo está haciendo es un ruego. Te ruego por amor, te ruego por mi hijo.
Y nota muy bien que Pablo llama a Onésimo su hijo, a quien engendré en mis prisiones. ¿A qué debe estar refiriéndose Pablo cuando llama a Onésimo un hijo? Creo que un pasaje que nos ayuda mucho a entender esta gran verdad se encuentra en Primera de Corintios capítulo 4. Acompáñame, por favor, vamos a volver de inmediato. Pero mire en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14 y 15. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14 y 15. Vamos a entender en qué contexto, en qué sentido Pablo llamó a Onésimo su hijo, a quien engendré en mis prisiones. Dice allí en el versículo 14 de Primera de Corintios capítulo 4, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, 10,000 maestros, guías en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré, y dice allí, por medio del Evangelio. O sea, Pablo era un padre espiritual. Pablo había engendrado por medio del Evangelio al esclavo Onésimo. Por eso que él le llama mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué podemos destacar también en versículo 10? Número 1, destacamos el nombre. Onésimo, si quieres por ahí anotarlo, Onésimo significa útil o provechoso. Y hay un juego de palabras en todo este libro entre el nombre Onésimo, que es útil, y que este que se llama útil, en un tiempo te fue inútil, pero que ahora va a volver a ti mismo y que nuevamente él quiere ser útil, para que usted entienda el juego de palabras. El que era útil fue inútil y ahora vuelve a ser útil. Ese es el nombre Onésimo. Ese es el nombre Onésimo. La segunda cosa, note muy bien también que el versículo 10 nos dice, a quien engendré en mis prisiones. Debemos recordar las circunstancias de Pablo. Pablo estaba preso, Pablo no estaba en un resort, Pablo no estaba echadito de espalda con una piña colada en el pecho, mirando la orilla de la playa, mirando el rico sol del Caribe. No, Pablo estaba preso, Pablo estaba encadenado, Pablo estaba sufriendo vejaciones, y aún así, Pablo preso, Pablo no se detuvo de predicar el evangelio de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Un hombre que no lo detiene nada, ni las cadenas pueden detener el mensaje del evangelio. ¿Cuánta gente hoy en día se limita? ¿Cuánta gente hoy en día se cuarta? ¿Cuánta gente hoy en día no quiere hacer la obra de Dios porque piensa que tiene poco que ofrecer, poco que decir, que sus circunstancias son muy complicadas? Mira a Pablo. Un preso está convirtiendo a otro. Un preso está predicando el evangelio al otro y lo está llevando para Cristo y lo está convirtiendo en un gran siervo de Dios. El preso. Acuérdese que en Filipenses pasó lo mismo. Y Pablo dice no solamente que convirtió a Onésimo, en Filipenses Pablo dijo en el mismo contexto que le predicó a los del pretorio, los mismos guardias los convirtió, y en el contexto de Filipenses hasta los de la casa del César, los de la familia del emperador, escucharon el evangelio y fueron convertidos. Nada puede detener el evangelio. Por eso que Pablo dice ahí en Filipenses un versículo bíblico muy pertinente, pensando en la misma prisión, estamos hablando del mismo contexto, y en Filipenses capítulo 1, versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Si Pablo pudo predicar, si Pablo pudo buscar el progreso del evangelio, puesto en prisión, encadenado, ¿cuánto más nosotros, mis queridos hermanos? ¿Cuánto más tú y cuánto más yo deberíamos estar buscando el progreso del evangelio? ¿Estamos predicando el evangelio no importando la circunstancia? ¿Estamos compartiendo nuestra fe
con otras personas, no importando la situación. Qué increíble, el viejito Pablo, el encadenado Pablo, el que está preso, el que está dañado, el que está disminuido por su salud, por su vejez, es el preso que está predicando la palabra y está alcanzando un alma para Cristo. Acuérdate que ya contamos la historia del contexto. Onésimo tiene que haber defraudado, fallado o dañado a Filemón, salió huyendo y al final, en un momento, pasó el tiempo y llega justo, qué increíble la providencia de Dios, llega al lado de Pablo. Llega a la misma prisión donde estaba en Roma. Llega al mismo lugar donde él estaba puesto en reclusión. Allí se encuentran. Por segunda vez, ya se conocían. Allí se encuentran. Recuerda de que Onésimo era un esclavo de Filemón. Y Pablo visitaba a Filemón y allí lo conoció. Y ahora la segunda vez que se encuentran en la cárcel. Pablo preso por el evangelio. Onésimo preso porque es un esclavo. Y allí Pablo le predica la palabra. Allí Pablo lo engendra por el evangelio. Allí Pablo gana un alma para Cristo. Pablo dice de Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí está el juego de palabras. Onésimo el que había fallado, Onésimo el que había dañado, Onésimo el que había robado, el que en otro tiempo te fue inútil, ahora, en estas circunstancias, ahora a ti y a mí nos es útil. Incluso dice versículo 12 y está implícita la idea, verso 12, el cual vuelvo a enviarte, o sea que Onésimo tiene que haber sido puesto en libertad. Ya no estaba en la prisión. Y ahora, dice allí, versículo 12, tú pues recíbele como a mí mismo. Pasó el tiempo, Onésimo comenzó a servir con Pablo, Onésimo comenzó a capacitarse con Pablo y en un momento Onésimo fue puesto en libertad. Onésimo quería seguir con Pablo. Onésimo quería seguir sirviendo a Pablo, seguir ayudando en la causa del evangelio con Pablo. Pero Pablo conocía muy bien la ley romana. Onésimo era un esclavo y tenía que ir donde su amo. Ese es el primer motivo. El segundo motivo, obviamente, Pablo va a ayudar a sanar esta relación dañada. Obviamente, Pablo también va, como ama a Filemón, como ama a Onésimo, él también va a querer que estos dos cristianos solucionen su problema. Por eso que Pablo dice, al cual vuelvo a enviarte. Y obviamente tenemos la clara referencia de que en ese momento, cuando se recibió la carta de Filemón, tiene que haber estado Onésimo frente a frente. Tiene que haber estado Onésimo allí mismo, siendo el portavoz de la carta. Pablo lo explica. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor, nuevamente la misma idea, nota que Pablo siempre está apelando a la voluntariedad. Pablo siempre está apelando a la libre disposición, al libre albedrío. Nunca impone, no obliga, no manda. No quise hacer nada de esto sin tu permiso, para que tu favor no fuese como de necesidad por un mandato o imposición, sino algo voluntario. Pablo sabe que las relaciones se sanan. Pablo sabe el respeto a la ley y sabe que todo esto se hace de una manera voluntaria. Voluntaria.
Por eso esto me enseña mucho a mí, mirando el libro de Filemón, la manera como nos aproximamos a las personas, la manera como les enseñamos a las personas, la manera como guiamos a las personas. Muchas veces nos volvemos impositivos, muchas veces nos ponemos dando órdenes, muchas veces nos ponemos por encima de los demás y pensamos que somos nosotros los que mandamos, nosotros los que damos la orden y se nos olvida que nosotros estamos trabajando con las almas de Dios. Las ovejitas son de Dios. Nosotros tenemos que animar a la gente a que lo haga voluntariamente. No es que, hermano, si usted no hace esto, lo vamos a expulsar. Es que si usted no hace esto, lo vamos a disciplinar. ¿Y dónde dice eso la palabra, hermano? ¿Cuántas veces hemos sido culpables de ponerle carga a la gente que Dios nunca le ha puesto? ¿Cuántas veces no hemos sido puestos de decirle cosas a la gente que Dios nunca ha querido decirle a la gente? Y a veces nos sucede como le pasó a los fariseos: en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y a veces lo único que le transmitimos a la gente no es que hagan la voluntad de Dios, no es de que sigan la guianza perfecta de Dios, sino muchas veces son mis órdenes, mis imposiciones, mis pareceres. Pablo entiende esto, que cuando se trata de las relaciones, cuando se trata del amor, cuando se trata del perdón y la reconciliación, tú no puedes obligar a la gente a amar, tú no puedes obligar a la gente a perdonar, tú no puedes hacer eso. Tienes que apelar a que esto sea algo de disposición, algo voluntario. Pablo es muy respetuoso. Nada quise hacer sin tu consentimiento. Nota las estrategias de Pablo, de lo positivo a lo negativo, de lo obligatorio, él lo hace a lo voluntario. Él quiere que esto sea voluntario. ¿Qué más Pablo está haciendo? Pablo afronta el problema. Pablo es respetuoso de la ley. Pablo es ordenado. Pablo pudo haberle dicho: me voy a quedar con Onésimo, está sirviendo conmigo, está predicando el evangelio, está haciendo la obra de Dios, pero nota muy bien, hermano, que hay un principio que está escondido acá. Porque ¿qué pasa si Onésimo sigue haciendo la obra de Dios? ¿Qué pasa si Onésimo fue bautizado, fue perdonado y todo eso? ¿Dónde está el principio de la restitución? Porque en el corazón de Filemón, que no sabe la conversión de Onésimo, va a quedar siempre en su corazón: claro, Onésimo me falló, Onésimo me dañó. Y en su corazón nunca va a ser sanado. Y Pablo entiende esto. Y Pablo enfrenta el problema. Y Pablo no huye. Pablo no dice como muchos dicen hoy en día: no le importa si no lo hagáis nunca más. No, Pablo envía a Onésimo. Onésimo, tú tienes que dar la cara ahora. Y tienes que ir a pararte delante de la persona que dañaste. Ese es el principio de la restitución. El que dice la mentira tiene que ir a decirle la verdad al otro. El que daña tiene que ir a dar cara y ponerse a cuenta con aquel que dañó, el que robó, el que adulteró y todo eso. ¿O acaso yo puedo fornicar o adulterar y después me puedo quedar con la mujer? Como por ahí muchos quieren hacerlo pensar hoy en día. No. El principio de la restitución es solucionar nuestros problemas. El principio de la restitución significa que aquel que ofendido va a buscar a aquel que ha dañado y soluciona el problema. Decimos que en mi país no se hace loco, no mira para el lado, no se olvida de la situación. ¿Ve que hay gente que le gusta olvidarse de la situación? Imagínense, Onésimo se olvida. Y un día Pablo llega a Colosa con su equipo evangelístico y entre ellos Onésimo. ¿Qué? ¿Onésimo aquí? Pero si este fue el que me dañó, Pablo, es que se convirtió, es que ahora está sirviendo fielmente al evangelio. ¿Y por qué tú nunca me dijiste nada? Todos estos años con mi corazón dañado, todo estos años pensando cosas malas de Onésimo, y tú me dices que cambió y que mejoró y que las cosas están bien ahora. Pablo es respetuoso, muy respetuoso. Pablo sabe que para solucionar problemas con los hermanos tenemos que enfrentar las cosas de la manera correcta, respetuosa, ordenada, como corresponde, de frente. Ahí están los dos. Onésimo debe tener miedo. Claro que sí. Onésimo debe estar asustado. La ley romana le otorga a Filemón la potestad incluso de matarlo. ¿Sí?
si el daño, el robo era muy grande. Pero aún así, esto también muestra la integridad de Onésimo. El corazón de Pablo conciliador, pero también muestra el corazón de Onésimo, íntegro. Ya que él pudo haber pensado, si Pablo me dio la carta, no llego a Colosas, ¿para qué voy a llegar a que me reten? ¿Para qué voy a llegar a pasarlo mal? ¿Para qué voy a estar agachando la cabeza y que me estén retando? Mejor me voy a Éfeso, me voy a otro lugar a predicar la palabra. Total, Dios ya me perdonó, dice la gente. Total, ya Dios me reconcilió, ya estoy bien. Pero ¿y el corazoncito de Filemón? Ese es el principio de la restitución. Hay que también sanar a aquel que ha estado dañado, ¿cierto? Hay que sanar a aquel que hemos ofendido. No podemos andar por la vida ofendiendo y dañando relaciones y después esperando de que todo se pase porque solamente dejo que pase el tiempo y que corran las aguas bajo el puente y listo. El cristiano no es así. Número uno, el cristiano no busca dañar. Pero número dos, el cristiano busca restituir. Busca en todo lo posible la manera. A veces va a ser imposible. Yo sé que tú me vas a decir, pero es que en todos los casos, pero es que aquí, pero es que allá. Yo lo sé. Yo no vengo a decir que en cada caso y en el 100%, pero creo que la intención del corazón del cristiano siempre va a ser el poder restituir de la mejor manera posible. Yo sé que en mi antigua vida robé e hice cosas muy malas. Yo lo sé. Pero en lo posible, voy a tratar de hacerlo más positivo. Voy a tratar de reconciliarme con los que más pueda. Voy a tratar de restituir lo que más pueda para demostrarle a Dios realmente mi cambio, mi transformación y de que realmente estoy arrepentido de lo que hice. Si no, sería súper fácil para mí. Si yo no creyera en este principio. Quiero asegurarle el futuro a mi familia. Tomo una pistola, voy a un banco, hago un gran robo, le dejo el dinero escondido a mi esposa, a mi hijo y me voy a la cárcel. Y al final digo, ya nunca más lo hago, Señor. Salgo de la cárcel y enmiendo mi vida y me dedico a ti. Y así no tengo ninguna más necesidad con mi familia. ¿Podría hacerlo? Podría hacerlo. ¿Es ético? ¿Es cristiano? ¿Es correcto? ¿El fin justifica los medios? No. Porque si hiciera eso, tendría que devolverlo lo que he robado, lo que he ofendido, lo que he dañado. Por eso, antes de meterse con el pecado, hermano, siempre usted tiene que pensarlo, mi hermanito. Antes de meterse con el pecado, lo primero que usted tiene que pensar es que si usted está dispuesto a pagar las consecuencias. Si usted no está dispuesto a pagar las consecuencias, mejor no se meta con el pecado, porque el pecado va a traer consecuencias. El pecado va a traer consecuencias. Y usted tiene que estar dispuesto a pagar esas consecuencias. A pagar esas consecuencias. Ahí está Onésimo, pagando las consecuencias de su pecado. Ha sido perdonado. Yo sé que Onésimo cree en el perdón de Dios. Yo sé que Onésimo sabe de que Dios le ha perdonado y que su vida cambió y que nunca más va a dañar. Yo lo sé. Pero Onésimo también es hombre y quiere asumir las consecuencias. Y por eso mismo Pablo lo envía a hacer este largo viaje. No era fácil. Pablo lo envía. ¿Para qué? Para ahora ponerse en paz, para poder sanar el corazón, para poder sanar el corazón. Recuérdese siempre que la Biblia nos dice, por si acaso, cuando hablamos de las relaciones los unos con los otros, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, cuando habla de las relaciones los unos con los otros, van a haber problemas, van a haber dimes y diretes, van a haber malos entendidos, van a haber situaciones que nos van a enfrentar los unos con los otros. Pero nota muy bien que dice en el versículo 23 de Mateo 5, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda.
ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Por qué Onésimo está haciendo eso? Creo que Onésimo está haciendo eso siguiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Creo que Pablo le pidió a Onésimo que hiciera eso siguiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve a Onésimo ir al culto a adorar, predicar la palabra, mostrarse religioso, hacer la obra de Dios si tiene un problema pendiente con una persona que dañó, con una persona que le amaba, que le ofendió, que dañó, que robó, que le hizo mucho perjuicio? ¿Cómo va a adorar Onésimo libremente? ¿Cuántos cristianos hoy en día se presentan en la cena del Señor llenos de problemas, llenos de conflictos, odiando, llenos de rencor, llenos de envidia y problemas con un montón de gente? Cuando la cena del Señor es algo que proclama unidad, algo que proclama compañerismo, algo que proclama comunión. ¿Cuánta gente hoy en día se presenta al culto a Dios? Y a veces los hermanos ni se saludan los unos con los otros y están en el mismo culto, en el mismo local, en el mismo lugar. Ni se hablan, ni se pescan, ni se llaman, ni se miran. Jesús dice, si allí te acuerdas, yo creo que es una exageración. Yo creo que Dios nos da 7 días de la semana y no es el momento del culto para que te acuerdes de que tienes que ponerte en paz con tu hermano, ¿cierto? Pero es la exageración de Jesús para llevarlo al límite, para llevarlo al límite. Porque yo creo que usted tiene del lunes al sábado para ponerse a cuenta con su hermano. Pero si te acuerdas del domingo, aún así todavía es tiempo. Todavía es tiempo para que ofrezcas una adoración sagrada, una adoración pura, una adoración limpia. Reconcíliate, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Nota muy bien, en el versículo 23 nos dice de que tú te acuerdas que tu hermano tiene, o sea, que el ofendido es la otra persona, no tú, para que tú lo entiendas. Y aún así, Dios te pide que si tú sabes que tu hermano está ofendido contigo, tú vayas y soluciones ese problema. La gente diría, pero yo no he hecho nada, el que se ofendió fue él, pero aún así tienes que ir, porque va a pasar algo misterioso. ¿Y sabes por qué va a pasar algo misterioso? Porque Jesús siguió hablando de las relaciones y ahora cuando dice en Mateo capítulo 18, cuando Jesús habla ahora en Mateo 18 en cuanto a las relaciones los unos con los otros, también en Mateo capítulo 18 dice en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, mira, ahora está el otro caso. Ahora, él hizo algo contra ti, peca contra ti. Ahora, Jesús te pone en el caso de que tú eres el ofendido. Ahora tú eres el ofendido. En Mateo 5, tú eras el ofensor. Ahora, en Mateo 18, tú eres el ofendido. ¿Qué hacemos? Ve y repréndele estando tú y él solo. Y va a pasar un misterio. Porque si el ofendido va a buscar al que lo ofendió y el que se siente ofendido va a buscar a aquel que hizo el daño, al final se van a encontrar a mitad de camino. Te vas a encontrar a mitad de camino. Y eso es lo que quiere el Señor. Que sea un camino de dos vías. Tanto para el que ofende como para aquel que recibe el daño. Ambos tienen el llamado de Dios de ir a buscar la paz. Porque el cristiano debe ser un hijo de paz, un pacificador. Aquí está Onésimo. En este caso, Filemón no sabía de su conversión, pero el llamado ahora a Filemón es, versículo 3, versículo 12, recíbele como a mí mismo, versículo 15, para que le recibieses para siempre. Filemón debe reaccionar ante la decisión de Onésimo, el impulso de Onésimo de ir a buscar la paz. Creo que el testimonio más grande de Onésimo que quería la paz es de que viajó desde Roma hasta Colosas a llevar una carta y a buscar la paz con su hermano. Eso es una linda reconciliación. Ahora todo recae sobre Filemón.
¿Cómo va a reaccionar Filemón? Ahí está la persona que te ha dañado. Ahí está enfrente tuyo la persona que te ha ofendido. Ahí está delante tuyo la persona que te ha hecho tanto mal. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Que me perdone Dios, pero dice, perdono, pero no olvido. Te voy a dejarte anotadito aquí en la lista. Cualquier momento que me haga una, te la voy a volver a sacar. ¿Cómo reaccionó Filemón? ¿Cuántos de nosotros hoy en día llevamos las cuentas? Llevamos la libretita en el archivo, anotado las faltas de nuestros hermanos. Y no te acordáis lo que me hiciste en el año 2013, y te acordáis cuando me faltaste, y te acordáis cuando hiciste esto en el año 2000 tanto. Una vez fui a visitar a un hermano. Había tiempo que no se congregaba. Le fui a preguntar por qué no se estaba congregando, cómo lo podíamos ayudar a regresar. Y me dijo, lo que pasa es que el hermano tanto y la situación aquí, la situación allá. Y yo le dije, eso pasó hace como 3 años. ¿Cómo es posible que tu corazón todavía tenga albergado eso de hace 3 años? Es que me dolió, es que ponte en mis lugares, es que ponte en mis zapatos, es que fue muy duro, es que fue muy fuerte, es que aquí, es que allá, y todas las excusas del mundo. Y a mí me dio pena, me dio mucha tristeza en ese momento. ¿Y sabe lo que le dije a ese hermano que quedó pensando para adentro? Le dije, ¿sabe qué? Lo único que me da tristeza de este punto es que si hace 3 años te hicieron eso y te sentiste defraudado y te fuiste de la iglesia, eso significa de que Dios por 3 años no te ha perdonado tus pecados, no se ha reconciliado contigo. ¿Pero por qué decís tú eso? ¿Cómo estáis diciendo eso? Porque Jesús dijo en Mateo, en el Sermón del Monte, que si nosotros no perdonamos las ofensas a quienes nos ofenden, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Y si tú no has sabido perdonar en esos 3 años la situación, eso significa que tú estás en aprieto y en problemas con Dios. Y no importa que te estés congregando en otro lado, y no importa que vaya a la China, y no importa que vaya donde vaya, si no hay solucionado ese problema, Dios todavía no te ha perdonado. Y ahí quedó. Es así. Dios nunca te va a perdonar, dice Mateo capítulo 6. Tú conoces el pasaje. Mateo capítulo 6. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de la reconciliación, el perdón. Onésimo ha dañado, Onésimo ha fallado. Pero ¿qué tiene que entender Filemón también? Filemón debe entender, como dice Mateo capítulo 6, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ese es el desafío. Yo no me puedo poner en tus zapatos, ni tú en los míos. La gente nos va a ofender, la gente nos va a dañar, la gente va a hacer cosas que nos dañen y nos perjudiquen. Pero el cristiano debe perdonar. El cristiano tiene el desafío del perdón y la reconciliación, no por lo que los otros hagan, sino por lo que nosotros queremos conseguir con Dios. ¿Quieres tú conseguir el perdón de Dios? Comienza a perdonar, comienza a sanar sus relaciones, comienza a reconciliarse, porque cuando tú eres un hijo de paz, entonces Dios contigo es misericordioso. Dios contigo es perdonador. Dios contigo es bueno. Pero la triste realidad, como me pasó con ese hermano, la triste realidad, 3 años. Y 3 años que oró, 3 años que le pidió perdón a Dios, 3 años de que él tal vez se arrodilló y le suplicó misericordia al Señor. Y Dios le dijo, por 3 años, solucione primero, mijito, su problema con él. Primero vaya a ponerse a cuenta con él y después viene a hablar conmigo. Primero solucione con la persona, con tu relación horizontal. Después vaya a lo vertical. Ve que a veces preferimos ir a la relación vertical, estar bien con Dios, pero tenemos la embarrada con los que están al lado de nosotros. Así no se pueden tener relaciones sanas. Por eso Onésimo entiende la reconciliación, por eso Onésimo entiende la paz, por eso Onésimo entiende que hay que humillarse, que hay que pedir perdón, pero sobre todo Filemón tiene que también entender cuando una parte está dispuesta a perdonar y la otra parte está dispuesta a buscar la paz, entonces, poderosísimo.
Ahí está el amor, el perdón y la reconciliación. Vamos a dejarlo hasta aquí. Para ya la próxima clase, el próximo viernes, vamos a estar terminando esta carta, pero hemos hablado hoy día del perdón, de la reconciliación, del ceder, del buscarnos, de cómo proceder, sobre todo de la restitución, de cómo proceder cuando nos hemos dañado, nos hemos ofendido los unos a los otros. Gracias por su paciencia, por esta oportunidad. Que Dios le bendiga.